Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa me engañó en el funeral de su exsuegra, pero lo que hizo mi hijastra de 10 años, destruyó todo lo que creía sobre nuestra familia. Mirando hacia atrás, creo que jamás comprenderé cómo alguien puede arrojar por la borda 10 años de matrimonio en una sola noche, lo que Lucy después denominó, un momento de debilidad. Para mí no fue un simple momento, sino una elección consciente, una traición deliberada. Nunca cuestioné cuando me dijo que deseaba asistir al funeral de la madre de su ex. Tenía lógica. Siempre había mantenido una relación cordial con esa señora. Jamás me dio motivos para desconfiar, y no tenía razón para cuestionar sus intenciones. Así que no solo le dije que fuera, sino que la animé a hacerlo. Esa noche, me quedé esperándola. Había mencionado que el funeral podría extenderse, y quería quedarse más tiempo para brindar apoyo. También me pareció razonable. El duelo afecta a las personas de formas extrañas, y supuse que solo intentaba ser considerada. Pero conforme avanzaban las horas y la casa seguía en silencio, sentí que algo no encajaba, que no se trataba solo de un funeral, aunque en ese momento descarté esta sensación como paranoia infundada. Cuando finalmente llegó pasada la medianoche, confirmé casi instantáneamente que algo andaba mal. Lucy siempre había tenido ese aire tranquilo y sereno, incluso en situaciones de tensión. Pero esa noche, evitaba mirarme directamente. Cuando pasas tanto tiempo en una relación, empiezas a notar patrones que te indican cuando las cosas no marchan bien. Era como si se esforzara demasiado por actuar con normalidad, y eso hacía que todo se sintiera artificial. Luego me confesó que me había sido infiel. No supe qué responder, porque aunque tenía esa intuición de que algo negativo había ocurrido, no esperaba una revelación de tal magnitud. Mi mente entró en modo de supervivencia, intentando encontrar alguna manera de negar esta realidad, pero era innegable. Al menos tuvo la decencia de admitirlo, que, en pleno funeral, había tenido un encuentro con su ex. Recuerdo preguntarle cómo, por qué podría haberla llevado a esto. Me dio todas las excusas típicas. Estaba emocionalmente vulnerable, no pensaba con claridad, se arrepintió apenas sucedió. Pero nada de eso tenía sentido para mí. Las personas no terminan en la intimidad con alguien por accidente, o donde sea que haya ocurrido. No fue un error, fue una decisión que tomó, paso a paso, completamente consciente de lo que hacía. Creo que no esperaba que reaccionara con tanta indignación. Quizás pensó que me derrumbaría, o tal vez asumió que, ya que había sido comprensivo con su asistencia al funeral, también lo sería con esto. Pero no fue así, eran situaciones completamente distintas. Ella derramó lágrimas, aseguró que aún me amaba, que no quería perder todo lo que habíamos construido, que fue solo un momento de fragilidad, y que ni siquiera entendía por qué lo había hecho. Pero yo tenía clara una cosa: si verdaderamente no hubiera querido perderme, no habría puesto todo en riesgo desde el principio. La discusión se prolongó hasta altas horas de la madrugada, y al finalizar hizo una maleta y se marchó, diciendo que necesitaba espacio, y que se quedaría temporalmente con su hermana. No intenté detenerla. Esto simplificaba las cosas para mí. Creo que, en ese instante, estaba tan aturdido que ni siquiera me importaba a dónde iba. Que fueran más simples, no significaba que fueran sencillas en absoluto. Apenas me alimentaba, y apenas dormía. No era solo la traición de esa noche, sino la duda de si esto era algo recurrente, o un incidente aislado. Lo más doloroso era saber que también había construido una vida con su hija. Mi hijastra tenía 14 años cuando me casé con Lucy, y durante la última década había sido su padre en todos los aspectos importantes. Financié su educación, la apoyé incondicionalmente, e incluso estaba contribuyendo económicamente para su boda. Era mi hija en mi corazón, aunque no lo fuera por sangre. Y no tenía idea de cómo comunicarle lo que su madre había hecho. Luego llegó el momento decisivo. Decidí que necesitaba hablar nuevamente con Lucy para determinar cómo procederíamos con el divorcio. El divorcio ya estaba claramente en mi mente, pero quería al menos mantener una conversación civilizada, para que todo el proceso fuera sin complicaciones. Así que acudí a casa de su hermana, solo para descubrir que no se encontraba allí. Su hermana parecía desconcertada cuando pregunté por ella, indicando que Lucy se había marchado el día anterior, alegando que regresaba a casa para dialogar conmigo. Pero no había vuelto. Intuía que solo existía un lugar donde podría estar, pero me resistía a creerlo. Aún así, subí al automóvil y conduje hasta allí, y efectivamente, su vehículo estaba estacionado frente a la residencia de Anthony. No puedo describir la sensación que experimenté en ese momento. No era simplemente ira, era algo más profundo. Una furia vacía, ardiente, mezclada con absoluta incredulidad que me provocaba deseos de destruir algo. Me había traicionado una vez, y juró que fue un error, prometió que nunca volvería a ocurrir. Sin embargo, allí estaba, menos de una semana después, nuevamente en su casa. No la confronté. Ni siquiera detuve el coche, carecía de sentido. Tenía todas las respuestas que necesitaba. En su lugar, regresé a casa y aguardé.
No sé cuánto tiempo transcurrió antes de que finalmente apareciera. Ya era tarde. Parecía sorprendida al encontrarme sentado en la sala. Le pregunté dónde había estado, y titubeó. Luego, mintió. Afirmó que había ido de compras. Ni siquiera tuve que insistir. La culpa ya se reflejaba en su rostro como aquella noche de su confesión. Le comuniqué lo que había visto, cómo había pasado por la casa de Anthony, cómo había visto su automóvil estacionado allí. Buscó otra justificación, alegando que había dejado algunas pertenencias allí y necesitaba recuperarlas. Pero a esas alturas, ya había perdido la capacidad de sentir algo más que frialdad y distanciamiento. Intentó suplicarme, juró repetidamente que deseaba arreglar las cosas. Pero si era imposible reparar antes de esa tarde, con la nueva mentira no quedaba nada por hacer. El divorcio siempre fue la opción principal en todo esto, pero al menos esperaba que mostrara algún arrepentimiento la primera vez. Pero no, podía seguir mintiéndome y engañándome directamente como si careciera de valor para ella. Lloraba mientras intentaba persuadirme, pero la decisión estaba definitivamente tomada. Subí a la habitación, cerré la puerta tras de mí, y no volví a bajar. No imaginaba cuánto empeorarían las cosas. Desde el momento en que Lucy admitió lo que había hecho, supe que mi hijastra, mi hija, como siempre la había considerado, quedaría devastada. No podía concebir la idea de romperle el corazón de la misma manera en que el mío había sido destrozado, no cuando tenía todo su futuro por delante, no cuando estaba organizando su boda. Así que decidí, al menos por ahora, mantenerlo en secreto. Sabía que el divorcio era inevitable. Sabía que la vida que habíamos construido como familia se estaba desmoronando, pero no quería involucrarla en esto, todavía no. Pensé que quizás podría comunicárselo después de la boda, podría resistir hasta entonces, fingir que las cosas no estaban tan mal como realmente estaban. Ella merecía eso, pero los acontecimientos no se desarrollaron según lo planeado. Lucy había abandonado la casa después de nuestra última discusión, y no estaba seguro de cuándo regresaría o si lo haría. Pasé el día en una nebulosa, incapaz de concentrarme en algo más que en todo lo sucedido. Apenas había comenzado a procesar mi propio dolor cuando, inesperadamente, mi hijastra entró por la puerta principal. Apenas tuve oportunidad de hablar antes de que comenzara a atacarme. Me dijo que no podía creer que abandonara a su madre de esa forma, que estaba siendo cruel y castigando a su madre por algo fuera de su control. No estaba solicitando una explicación. Ya había formado su propia opinión sobre lo ocurrido. Simplemente permanecí allí, insensible, incapaz de articular palabra. Para mi hijastra, yo estaba desechando este matrimonio por un solo error fácilmente perdonable. Actuaba como si Lucy hubiera olvidado cerrar la puerta al salir, no como si hubiera estado íntimamente con el mismo hombre que ella había descrito como un monstruo. Sí, su divorcio fue bastante complicado, y lo calificaba como un monstruo por todas las experiencias que vivió con él. Dediqué 10 años a criar a esta niña, 10 años siendo el padre que nunca tuvo, y ahora, en menos de un minuto, había decidido que nada de eso importaba. Ya había elegido su bando, y no era el mío. Quería preguntarle si siquiera conocía la verdad, si Lucy le había contado todo, cómo me había traicionado, cómo había salido supuestamente para aclarar sus pensamientos, pero en realidad, había regresado directamente con Anthony. Pero dudaba si tenía sentido discutir eso con ella. Si conocía lo sucedido, y aún apoyaba a su madre, era inútil mostrarle otra perspectiva. Finalmente, logré formular una pregunta, algo como, ¿sabes siquiera lo que hizo? Y confirmó que no le importaba. Afirmó que su madre ya se había disculpado, y que yo estaba siendo irracional por un simple error con el padre de su hija, que yo estaba destrozando esta familia porque no podía aceptar una infidelidad accidental, que me comportaba infantilmente en lugar de intentar solucionar las cosas. Eso me destrozó el alma. No sé cuánto tiempo permanecí allí, solo observándola, sintiendo únicamente vacío. Pasé días angustiándome sobre cómo comunicárselo. Quería protegerla, evitar que quedara atrapada en medio de este desastre, y sin embargo, ahí estaba, comportándose como si yo hubiera cometido algo imperdonable. Fue entonces cuando comprendí que ya la había perdido. Podría haber dedicado horas explicando, podría haberle contado todo, pero no me habría escuchado. Ya había formado su opinión antes de cruzar esa puerta. Lucy debe haberle contado lo justo para ponerla en mi contra. Quizás había distorsionado la historia, presentándose como víctima. Quizás mi hijastra simplemente prefería creer a su madre, porque aceptar otra versión significaba admitir que todo se estaba derrumbando. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Ella defendía a una infiel y yo ya no era su padre. Se giró para marcharse, mientras continuaba murmurando lo decepcionada que estaba de mí, cómo nunca pensó que sería ese tipo de persona, y luego, rápidamente, se fue. Ni siquiera miró atrás. Perdí a Lucy, y ahora también la había perdido a ella. No sé si algún día comprenderá que defender la infidelidad está mal, pero tengo algo claro, no financiaré su boda, ya no.
Pasé los últimos días lamentando mi matrimonio, pero de alguna manera esto resultaba más doloroso. Esperaba que la traición de Lucy me lastimara, pero de algún modo había mantenido una esperanza ingenua de que mi hijastra, a quien consideraba como hija, todavía me vería como parte de la familia. Que incluso si perdía a mi esposa, no la perdería también a ella, pero la perdí y de la peor manera posible. Yo había intentado protegerla de esto. Había planeado permanecer para que su boda no se viera ensombrecida por estos acontecimientos. Había sido mejor padre que su progenitor biológico y su madre, pero así es como me retribuyen. Pero no iba a quedarme pasivamente esperando a que todo empeorara. Tomé mi teléfono y comencé a cancelar todo. Los pagos de la boda, el depósito del lugar, todos los compromisos financieros que llevaban mi nombre. Había gastos no reembolsables. Pero luché por aquellos pendientes de pago o depósitos recuperables. Tuve que compartir parte de mi historia con los proveedores para ganar su comprensión, y eso tuvo buena acogida, por lo que recuperé gran parte de mi dinero. Luego llamé al prometido de mi hijastra. Le informé claramente que ya no financiaría la boda. Me disculpé por retirarme, por hacerlo a último momento. Le expliqué mis razones y mi versión. Pero él parecía conocerla, porque no respondió mucho. Solo dejó escapar un breve y cansado suspiro, y murmuró algo vago, como evitando involucrarse. Esperé un momento, anticipando que dijera algo más, pero cuando quedó claro que no lo haría, colgué. Nadie en esa familia parece preocuparse por mi situación, así que no hay motivo para hacer algo tan generoso como costear su boda. Lucy regresó a casa más tarde ese día. Lo hizo como si pensara que aún podríamos dialogar y resolver las cosas. Ya notaba que creía que me calmaría, que esto era solo un mal momento que podríamos superar. Comenzó a hablar, diciendo que no deseaba que las cosas terminaran así, que reconocía haber cometido un error, pero que teníamos demasiada historia para desecharlo todo. Le dije que no quedaba nada por salvar. Ya había consultado con un abogado, los documentos del divorcio estarían listos en unos días. Quedó atónita momentáneamente, luego surgió la ira. Empezó a decir que estaba precipitándome en lugar de esperar que las aguas se calmaran, que actuaba como un niño caprichoso incapaz de ver un simple error como lo que es, un error. Para hacerme sentir culpable, afirmó que abandonarla a ella también significaba abandonar a su hija, lo cual era injusto de mi parte. Le dije que nunca quise que mi hijastra quedara atrapada en esto. Había planeado esperar hasta después de la boda antes de decir algo, pero fue ella quien se lo contó. Fue ella quien distorsionó la historia antes de que siquiera tuviera oportunidad de explicarme. Fue ella quien se aseguró de que mi hijastra me odiara antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Le pregunté, ¿realmente me odiaste todo el tiempo? Mi hijastra solo me toleró porque pagaba las facturas, o bastó la manipulación de su madre para borrar 10 años de amor y recuerdos en una sola conversación. Lucy no respondió, quizás porque lo ignoraba, o quizás porque lo sabía y simplemente no quería admitirlo. Lucy intentó argumentar, tratando de decir que no era demasiado tarde, que aún podría reconciliarme con mi hijastra. Le comuniqué que no financiaría la boda. Lucy salió precipitadamente después de eso, furiosa. Probablemente fue a hablar con su hija para encontrar cómo solucionar este problema. Pero aunque intenten persuadirme, ya está todo cancelado. No hay locación para el evento, ni flores, ni comida, nada. Todos hemos tomado decisiones, algunas mejores que otras. Pero aquí está la cuestión. Es momento de que todos afrontemos las consecuencias de nuestras elecciones. Edición. Para quienes preguntan por qué el padre biológico era un monstruo para mi esposa. Su matrimonio fue complicado en varios aspectos, pero lo peor ocurrió durante el divorcio, cuando el padre intentó poner a la hija en contra de mi esposa. Lo logró temporalmente, pero cuando todo se derrumbó, porque las mentiras no podían sostenerse, tanto mi esposa como mi hijastra comenzaron a detestarlo. No demasiado sorprendente considerando lo que hemos visto hasta ahora. Por eso creo que ahora ven a su ex y su padre en mí, y buscan algún tipo de revancha conmigo. Sin embargo, no creo merecerlo, pero es lo que me ha tocado afrontar. Actualización 1. Pensé que había concluido con este desastre, pero aparentemente, los desastres no habían terminado conmigo. Unos días después de mi actualización, tras informarle a Lucy que retiraba completamente mi apoyo a la boda, recibí una llamada del prometido de mi hijastra. Desconocía si lo enviaban ellas, o si había decidido contactarme por iniciativa propia, pero sabía que se trataba de la boda. Más específicamente, que volviera a financiarla. Así que cuando respondí, esperaba un discurso persuasivo. Pero no era nada semejante. Rápidamente comprendí que no se relacionaba con el dinero. Me informó que había roto el compromiso. Explicó que ya no podía lidiar con tanto drama, que la manera en que mi hijastra reaccionó a toda esta situación, defendiendo a su madre infiel, le hizo darse cuenta de que no era la persona con quien deseaba compartir el resto de su vida. Aparentemente, después de que retiré los fondos para la boda, ella perdió el control, no solo conmigo, sino también con él. Lo culpó por no defenderla, y lo acusó de no esforzarse lo suficiente para convencerme de reconsiderar.
Comenzó a discutir con él por cualquier cosa, y finalmente, él tuvo suficiente. Así que se marchó, y de este modo, la boda quedó cancelada. Técnicamente ya estaba cancelada, pero podían planear otra más adelante si conseguían quien la pagara. Pero aquí está el giro. Ambos me culparon por ello. Él no lo expresó abiertamente, pero era evidente que estaba molesto conmigo por retirarme de la boda. Y mi hijastra estaba absolutamente convencida de que esto era mi responsabilidad. Pensaba que si simplemente hubiera olvidado el pasado y continuado financiando, todo habría sido perfecto. Que si solo hubiera actuado como un padre, nada de esto habría sucedido. Pero yo no soy su padre. Su padre estaba íntimamente con mi esposa durante el funeral de su madre. Supongo que cada persona maneja el duelo de manera diferente. Algunos llorando a la persona fallecida, y otros teniendo intimidad con su ex esposa de una relación tóxica. Casi me reí, porque desde su perspectiva, ser padre no significaba amor, respeto o cuidado mutuo. Significaba ser un sumiso y extender cheques para la hija de su esposa infiel. Debería firmar el cheque como señor sumiso, o solo sumiso, está bien. Al menos he recuperado el sentido del humor durante este periodo entre mi primera publicación y esta actualización. No discutí con él, solo le dije, lamento que las cosas hayan terminado así, pero esto es entre ustedes dos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Luego colgué. Esperaba que eso fuera todo, y que una llamada fuera lo máximo que debiera enfrentar. Pero estaba muy equivocado, como se demostró poco después. Un día después, golpearon mi puerta principal. La abrí, y encontré a mi hijastra, a Lucy y a Anthony, el ex esposo. Por su evidente enojo ya podía intuir que esto se relacionaba con la boda. Lucy comenzó primero, gritándome sobre cómo había arruinado el futuro de nuestra hija, cómo la venganza me cegaba, y utilizaba a mi hijastra para ejecutarla. Que no podía ver que estaba destruyendo su oportunidad de ser feliz. No pronuncié palabra. Solo observé a mi hijastra, esperando que hablara, y cuando lo hizo, no contribuyó a mejorar la situación, la empeoró considerablemente. Me miró directamente a los ojos y afirmó que todo esto era culpa mía. Que si hubiera sido mejor persona, si hubiera actuado como un padre, ella no estaría en este predicamento, que yo era quien había destrozado esta familia y que era egoísta por no perdonar a su madre. Estaba siendo egoísta, según ella, porque lo ocurrido fue un momento de vulnerabilidad, por perder a alguien importante. Solo fue algo físico, y mi esposa aún me amaba, que eso debería importarme. Pero solo pensaba en tenerla exclusivamente para mí, y eso me convertía en controlador. Bueno, es afortunado que la boda se cancelara para su prometido, porque es una hermosa mentalidad para la que iba a ser su esposa. Le permití desahogarse. Le permití expresar todo lo que necesitaba decir, y después, cuando finalmente se detuvo, le ofrecí la única verdad relevante. Le dije, parece bastante controlador que no te importe la infidelidad de tu madre, y que quieras mi dinero. Yo también tuve un momento de debilidad, y decidí cancelar los pagos de la boda, deberías perdonarme. Lo expresé por enojo, pero antes de que pudiera responder, y porque era una respuesta que no me interesaba, le hablé con mayor seriedad. Lo expuse todo. Le dije que durante 10 años, la había criado como propia, que le había proporcionado todo lo que un padre da a un hijo. No solo recursos económicos, sino tiempo, amor, apoyo y orientación, nada de lo que el hombre parado detrás de ellas había hecho. Y sin embargo, cuando su madre me traicionó con su padre biológico, y me negué a tolerarlo, me descartó como si careciera de valor. Y ahora, después de todo eso, tenía la audacia de presentarse ante mí, y comportarse como si yo estuviera obligado a seguir desempeñando el papel de padre. No, yo cumplí perfectamente mi función paterna, pero ella no cumplió el rol de hija, y eso nos condujo a esta situación. Si hubieras tenido esta conversación con tu madre en lugar de conmigo, ahora tendrías tu boda y a tu prometido. Pero tu prometido escapó, cuando comprendió que casarse contigo significaba preparar los documentos de divorcio, porque tarde o temprano lo traicionarías con una excusa tan frívola como la de tu madre. Esta última frase fue lo que provocó la reacción de su padre biológico, ya que Anthony no estaba dispuesto a ignorarlo. Intentó intervenir, intentó adoptar una postura intimidante y actuar como si tuviera algo importante que decir e imponer respeto. Lo silencié rápidamente. Le dije que guardara silencio, porque no era más que un infiel deplorable que arruinó su propio matrimonio, y luego contribuyó a arruinar el mío, que carecía de derecho a ingresar en mi casa, y comportarse como si tuviera opinión sobre mi vida. Se ruborizó intensamente, pero no insistió. Debió percibir en mi mirada que no estaba de humor para sus tonterías. Bastante cobarde de su parte. Pero hasta entonces, había permitido que las mujeres hablaran solas sin intervenir, así que no me sorprendió. Lucy, sin embargo, intensificó su postura. Declaró que no se marcharían hasta que yo asumiera la responsabilidad del daño causado, que al menos le debía una disculpa a mi hija. Y esa disculpa debía acompañarse de una compensación económica, porque el daño que ocasioné no se repararía solo con palabras.
Hacía mucho que no experimentaba una carcajada semejante. Debía pagar por mis acciones, pero ella con simples palabras podría justificar una infidelidad. Les pedí que se marcharan o llamaría a las autoridades, porque no deseaba a ninguno de ellos en mi propiedad. Lucy y yo teníamos un acuerdo prenupcial. Fue ella quien insistió en ello. Había sido perjudicada en su primer matrimonio, y no quería arriesgarse a perder recursos si las cosas salían mal. Ahora, ese acuerdo prenupcial era lo único que le impedía obtener un solo centavo de mí. Debo agradecer a Anthony por eso. He perdido mucho en este periodo, pero estoy comprendiendo que gran parte de lo perdido eran cosas mejor mantenidas perdidas. Actualización 2. El prometido de mi hijastra ha huido. Ha estado alejándose desde que canceló la boda, y probablemente esté a 3 estados de distancia en este momento. Claro, huyendo figurativamente, pero ha establecido toda la distancia posible entre él y mi hijastra. Y esa es toda mi actualización, gracias por leer. No, aún queda más por contar, queda un poco más. Gracias al acuerdo prenupcial, he conservado mi vivienda, mis ahorros, y todas mis pertenencias, mientras mi ex ha conservado las suyas, que son escasas. Nunca fue proclive al ahorro, quizás porque durante su relación con su ex, él controlaba todos sus recursos. Eso explica por qué conmigo solía gastar excesivamente, porque se sentía libre. Es una de las razones por las que no financió ella misma la boda de su hija, además de que, por ser el padre, entre comillas, yo debía costear la boda de la novia, siguiendo la tradición. Pero he investigado sobre esta tradición, y no menciona nada sobre infidelidades, así que tomé una decisión ejecutiva porque no existía precedente sobre mi situación. Lo que me recuerda, porque seguramente recibiré comentarios indicando que no existe una tradición escrita al respecto, debo responder a un comentario específico. No, no solicité ninguna prueba genética porque es mi hijastra, eso está claro desde el principio. ¿Qué sucede en este foro que todos solicitan pruebas de paternidad? ¿Invierten en acciones de estas empresas? ¿Hay algo que ignoro? ¿Debería invertir? De cualquier modo, me ha resultado gracioso porque detectan una infidelidad y solicitan una prueba de paternidad. Me pregunto si hacen lo mismo en divorcios sin hijos, sería entretenido leerlo. Mi ex intentó retomar su relación con Anthony, así que no era meramente físico, existía algo más. No solo buscó consuelo físico esa noche, pero todo concluyó igual que la primera vez para ellos. No era más sencillo comunicarme que deseaba intentarlo nuevamente con su ex que esperar un funeral. ¿Qué estará pensando la difunta madre de Anthony si presencia todo esto desde donde se encuentre? Mi hijastra, al menos, ha redirigido toda su furia hacia su ex prometido. Ha realizado una publicación pública, afirmando que solo se casaba con ella por su dinero. Pero no era su dinero, era el mío. De lo que se ha librado ese hombre. Espero que algún día lo descubra y me envíe al menos una canasta de frutas frescas. No sé, podría ser un buen detalle. También acepto otros tipos de alimentos. Por cierto, estoy sintiendo hambre, así que quiero finalizar esto e ir por algún tentempié. Voy a extrañar esta comunidad, aunque no las solicitudes de pruebas genéticas. Edición 3. He recibido un mensaje privado, que no equivale a una canasta de frutas, pero sí contiene disculpas y agradecimiento por haberlo ayudado con mi hijastra, a quien debería denominar ex-hijastra. Él también me informó que había realizado una publicación similar a la de mi hijastra, indicando que ella carecía de recursos propios, y hasta ahora iba ganando en cantidad de me gusta.